Ahí ya está. Ok, ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Se ve, profe. Bueno, la clase de la semana anterior estuvimos viendo todo lo referente a triggers, que es un nuevo objeto de base de datos que aprendimos. Vamos a hacer un repaso antes de entrar en algunas particularidades que tienen los triggers. Recordando el concepto, los triggers son programas almacenados. La particularidad que tiene es que se disparan de forma automática o se disparan implícitamente cuando se produce algún evento, en este caso del tipo DML, ¿verdad? Entonces, si tenemos una operación de inserción, de actualización o borrado sobre una de las tablas, entonces podríamos programar un trigger que se va a disparar cuando se produce alguno de esos eventos. Y también existen otros tipos de eventos relacionados a la base de datos que pueden disparar estos tipos de programas, los triggers. Eso vamos a verlo, vamos a ver si nos da el tiempo para verlo en la clase de hoy o si no en la clase del jueves. Habíamos visto que teníamos dos tipos de triggers, los triggers que se disparan a nivel de sentencia y los que se disparan para cada una de las filas que son afectadas por esa sentencia DML. Si es una inserción masiva y la inserción contiene 5 registros, entonces el trigger se dispara 5 veces, o si es un update o un borrado que afecta 10 filas, entonces el trigger que está programado a nivel de fila se ejecuta 10 veces. Vimos que un trigger tiene momentos, dos tipos de momentos: before, after. Before es antes de aplicar la sentencia DML y after sería ya después de haber aplicado la sentencia. Cada uno de estos momentos pueden pertenecer a un trigger a nivel de fila como a nivel de sentencia. Existe un orden de ejecución, como habíamos visto. Primero se ejecutan los triggers a nivel de sentencia del tipo before a nivel de sentencia, luego los triggers del tipo before a nivel de fila. En el tercer punto se aplica la instrucción DML, la inserción, la eliminación o la actualización. Luego de eso se pasa a ejecutar los triggers after a nivel de fila y por último los triggers del tipo after a nivel de instrucción. Una tabla puede estar asociada a distintos triggers, pero un trigger siempre está asociado a una sola tabla. La profe había mostrado unos ejemplos. Recordemos que hay unas particularidades dentro de un trigger. Por ejemplo, no podemos usar lenguaje de control de transacciones, o sea, no podemos poner un commit, un rollback dentro de un trigger. Tampoco podemos invocar dentro del trigger a otros objetos de la base de datos que usen control de transacciones. Por ejemplo, un procedimiento que dentro de la programación tiene un insert o un rollback no puede ser invocado por un trigger. También disponemos de estos prefijos all y new que nos permiten acceder y manipular las columnas de las tablas que disparó el trigger. Nosotros podemos asignarle valores a esas columnas antes de que se inserte o se actualicen, y luego podemos leer también esos valores a través de esos indicadores. Estos indicadores, estos prefijos están disponibles solamente en los triggers a nivel de fila. Y si es un trigger del tipo before, ahí puedo tanto leer como modificar el valor de alguna de las columnas de la tabla que disparó el trigger. Pero si es un trigger after, solamente puedo leer el contenido de una columna a través de esos prefijos. Ya no puedo modificar o asignar un valor a esas columnas porque la instrucción ya se aplicó. Creo que eso sería a nivel general. También vimos que disponemos de estas funciones que nos permiten identificar qué tipo de evento disparó la ejecución del programa. Este trigger, por ejemplo, se dispara por estas tres operaciones de DML. Entonces yo puedo identificar a través de estas funciones
¿Cuál de esos eventos disparó la ejecución? Bien, hasta ahí alguna pregunta de lo que fue la clase pasada. Ahora vamos a entrar a mirar algunas particularidades de los triggers. Bien, existe un concepto denominado tablas mutantes. Se dice que una tabla está mutando cuando está siendo modificada por una operación del tipo DML, ya sea una inserción, una actualización o un borrado, o también una tabla cuyo registro fue afectada por una operación de integridad referencial como el on-the-led cascade. ¿Alguien recuerda cómo funciona el on-the-led cascade y también el on-the-led set null? A ver, ¿quién nos puede responder? Cascade creo que era cuando borras la tabla de la tabla padre y borra a todos sus hijos. Excelente. Se borra el registro padre y en consecuencia se borran los registros hijos. ¿Y el on-the-led set null? ¿Alguien recuerda? Se nos ponen nulos los hijos. Exactamente. Entonces, si tengo, qué sé yo, una tabla departamento y una tabla ciudad, ¿verdad? La tabla ciudad tiene un campo código de departamento que apunta a la tabla de departamento. Entonces, si yo borro un departamento, los valores de esa columna en la tabla de ciudades se pone a null. Entonces, en ese caso sería un update. Entonces, a eso se refiere el concepto de tabla mutante, o sea, una tabla que está siendo modificada por una operación del tipo DML o alguna operación de integridad referencial. O sea, se dispara a consecuencia de un constraint. Bien, ¿cómo asociamos entonces el tema de la tabla mutante con los triggers? Vamos a ver un ejemplo práctico. Sin antes recordar que cuando yo programo un trigger y hago la compilación, si ese trigger me va a provocar el error de la tabla mutante, en la compilación no voy a ver esa excepción. O sea, la base de datos me va a compilar, solamente que a nivel, una vez que yo ejecute o se dispare el trigger, ahí me va a saltar la excepción o el error de la tabla mutante. O sea, eso es visible solamente en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. Y acá tenemos un ejemplo, a ver, sencillo. Dice, por una política de la empresa, ningún jefe puede tener más de 3 empleados que dependan de él. Si miramos la estructura de nuestra tabla de empleados, nos damos cuenta que es una tabla que está autorrelacionada. Tenemos el campo cédula que es PK y después tenemos un campo que es cédula de jefe que es FK y que apunta o hace referencia al campo cédula en la misma tabla. Esto se utiliza para representar estructuras jerárquicas, ¿verdad? Entonces, este tema de los jefes y las subordinaciones son estructuras jerárquicas, ¿verdad? Así como las cuentas contables, ¿verdad? Tenemos la cuenta padre y las cuentas hijas. Entonces, estas tablas autorrelacionadas se utilizan para representar esas estructuras. Entonces, ¿qué me dice acá? Que un empleado no puede tener más de 3 subordinados. Entonces, si miramos más o menos cédula y cédula de jefe, acá tenemos un empleado que no tiene jefe, o sea, sería el jefe mayor, y luego tenemos este subordinado que depende de este jefe, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que validar cuando se haga una inserción en la tabla de empleado, o se haga una actualización, o sea, le quiero cambiar de jefe a un empleado, tengo que validar que esa cédula no tenga más de 3 hijos o de más de 3 subordinados. Es decir, vamos a analizar el ejemplo. A ver qué hace este trigger.
Bien, entonces declaramos un trigger que se va a disparar antes de insertar o actualizar algún registro en la tabla de empleados. Es un trigger a nivel de fila porque se tiene que validar para cada una de las filas afectadas por la sentencia. Y acá tenemos una condición, ¿verdad? Sobre esta columna. Siempre y cuando la cédula del jefe que se va a asignar o que se va a insertar tenga algún valor, o sea, no sea nulo. Y la validación, o sea, la cantidad de subordinados, simplemente lo obtenemos a través de este simple select, que hace una consulta sobre empleados, que se filtra por el campo cédula del jefe, y esto tiene que ser igual al valor que yo estoy recibiendo en la sentencia de inserción o actualización. Eso es lo que yo puedo leer a través de los prefijos all y new. Ahí yo obtengo la cantidad y ahí simplemente verifico. Si la cantidad es mayor a 3, levanto una excepción. O sea, ya no puedo tener más de 3 subordinados. Vamos a crear este trigger, vamos a probar a ver si realmente cumple con lo que especifica el ejercicio. Ahí está el trigger creado. Fíjense que es un disparador sobre la tabla de empleados y a la par yo estoy haciendo un select sobre esta tabla. A ver, acá tenemos, por ejemplo, esta inserción. Bien, acá estoy tratando de crear un nuevo empleado y le paso como cédula este valor. Esto sería lo que yo recibo en este campo a través del prefijo new. Y vamos a ver cuántos subordinados tiene. Tiene 6 subordinados. Entonces, en este caso, al ejecutar esta instrucción me debería de saltar la validación que programamos en el trigger. Acá me dice una excepción, dice que el jefe no puede tener más de 3 dependientes. Hasta el momento bien, cumple con lo que, en parte con lo que cumple este ejercicio. Pero ¿qué pasa si hacemos una actualización? O sea, le quiero cambiar de jefe a uno de los empleados. Este caso. Estoy tratando de asignar al empleado con cédula 952-160 este jefe. Entonces voy a ejecutar el select para ver cuántos empleados tiene y no tiene ningún dependiente. Entonces, en teoría, me debería dejar pasar, ¿verdad? Bien, pero me sale la siguiente excepción que dice que la tabla está mutando. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros podemos reproducir el error de la tabla mutante. Existe una excepción que cuando mi trigger es un before insert, yo puedo hacer un select sobre la tabla que disparó el trigger. En este caso, mi trigger está programado sobre B empleados y yo estoy haciendo una consulta sobre B empleados al mismo tiempo. Si es before insert, no hay ningún problema, no tengo error de la tabla mutante. Pero si es un before update o un delete o un after insert, un after update o after delete, sí me va a dar el error de la tabla mutante. Entonces, tengan bien en claro, la única excepción son los triggers before insert a nivel de fila. Por ende, este trigger me soluciona solamente en parte el problema que yo estoy necesitando. Me sirve para validar la inserción, pero para la actualización ya no me sirve. Entonces tengo que buscar alguna otra solución. También es importante mencionar, como dijo la vez pasada la profe Carmen, yo no puedo hacer un update o un delete de la tabla de empleados dentro del trigger que se dispara a consecuencia de otra operación de ML sobre esa tabla. Eso también genera error de la tabla mutante. Entonces yo ponerle acá update de empleados, por ejemplo.
Eso también está mal. O si hago un delete, o también vimos casos donde hacen un insert. A veces, por ejemplo, planteamos ejercicios donde decimos, qué sé yo, asignar al campo subtotal, por ejemplo. Y nos vamos a la tabla de detalle de ventas. Asignar al campo subtotal el producto de cantidad por precio. Eso es posible a través de estos prefijos, a través del prefijo new. Con eso yo ya estoy cumpliendo lo que me solicita. Pero solemos ver casos donde hacen, por ejemplo, un update sobre detalle de ventas, hacen un set de la columna subtotal y ahí le asignan la fórmula. Entonces eso está mal. Esto provoca errores de la tabla mutante. Bien, hasta acá se entiende cuál es el concepto del error de la tabla mutante. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que vuelva a repetir? Porque ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces sería importante aclarar ya algunas dudas antes de pasar al siguiente ejemplo y ver cómo solucionamos estos errores. Adelante, profe. Dale. Bien. Quiero mostrarles un ejercicio del ejercitario. Este caso que muestra acá muestra también las soluciones que después podemos analizarlo si hay tiempo, si no ustedes lo van a llevar a su casa para analizarlo. Muestra cómo podemos solucionar ese error. Ahora les quiero mostrar un ejemplo desde cero para ver cómo podemos encontrar la solución. Acá tenemos este ejercicio de nuestro ejercitario, que es el 4. Más o menos parecido al anterior. Que dice lo siguiente. Dice, en la tabla de cuentas se debe controlar que una cuenta no pueda ser padre de otra cuenta si ya es imputable. Punto número 1 a validar. Del mismo modo, una cuenta no puede volverse imputable si ya tiene hijos, dice. Codifique el trigger de manera a evitar que se produzca el error de la tabla mutante. Entonces nos vamos a nuestro modelo y específicamente habla de la tabla B cuentas. Y tiene más o menos la misma estructura de B empleados. Acá tenemos un código de cuenta, una cuenta contable. Y acá tenemos una cuenta superior que sería el padre de esa cuenta. Ambos en la misma tabla, o sea, una tabla autorrelacionada. Entonces, para entender, vamos a hacer un select de esa tabla. Código de cuenta, cuenta superior, imputable. Bueno, traje los campos que realmente vamos a utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos una cuenta hija. Este es su padre. Y el padre está acá. La primera cuenta, esta es una cuenta que no tiene padre. O sea, sería una de las cuentas principales. Bueno, ¿qué me dice? Si yo voy a insertar una nueva cuenta. La cuenta padre que le voy a asignar a esa cuenta no tiene que ser, tiene que ser imputable, no. Entonces, si yo creo una cuenta y le asigno como padre esta cuenta está como imputable, no. O sea, está bien que haga eso. Pero si yo creo una cuenta y le trato de asignar como padre esta cuenta que tiene el indicador de imputable, sí,
debería de saltar la excepción. Punto número 1. Punto 2 sería, dice, una cuenta no puede volverse imputable si ya tiene hijos. Me voy a este caso. Esta cuenta a simple vista tiene un solo hijo. Entonces yo ya no puedo cambiar este indicador, o sea, no puedo hacer un update y ponerle S, o sea, decir que esa cuenta es imputable porque ya tiene cuentas dependientes. Entonces eso sería lo que me pide validar este ejercicio. Cada vez que se haga una inserción o una actualización sobre B cuentas, yo tengo que aplicar esas validaciones. ¿Y qué implica aplicar esas validaciones? Implica que yo tengo que acceder a la tabla de B cuentas. Yo tengo que leer la tabla de B cuentas para obtener si la cuenta padre que estoy tratando de asignar es imputable o no, o si la cuenta que yo quiero modificar imputable ya tiene hijos o no. Entonces necesito leer esa tabla. Y ahí vamos a tener el problema de la tabla mutante porque mi trigger tiene que validar tanto cuando sea una inserción como cuando sea una actualización. Si es una inserción ya vimos que no tenemos problemas, pero si es una actualización vamos a tener un problema. ¿Se entiende la idea del ejercicio o quieren que vuelva a repetir? ¿Se entiende, profe? Dale. Entonces vamos a empezar a hacer el trigger normalmente. Yo ya sé que va a provocar error en la tabla mutante, pero igual vamos a plantear y esos mismos CLs podamos utilizar para solucionar el problema de la tabla mutante. Ponemos create o replay trigger. Esto se va a disparar antes de insertar o actualizar sobre la tabla de cuentas. Voy a subir más. Bueno, se va a disparar antes de una inserción o una actualización por update sobre la tabla B-cuentas y es un trigger a nivel de fila. A ver si está bien. Create trigger before insert or update on B-cuentas y luego le indico que es un trigger a nivel de fila. Ok. Digo el resto del bloque. Bueno, vamos a escribir la primera validación. Bueno, en este caso, si yo hago una inserción o una actualización para poder validar esto, tengo que leer el valor que me viene en el campo cuenta superior. O sea, que me pide validar la condición de la cuenta padre que voy a asignar. Entonces, lo que tengo que hacer es leer si esa cuenta es imputable o no. Entonces, para eso necesito hacer un select de B-cuentas. ¿Por cuál de los campos voy a filtrar? ¿Voy a filtrar por código de cuenta o por cuenta superior? A ver, ¿quién responde? Cuenta superior, profe. Cuenta superior, sí. Exactamente, excelente. Entonces acá le pongo que where cuenta superior, ¿a qué tiene que ser igual esto? No imputable. No. En ese campo nosotros guardamos el código o la cuenta contable. El imputable está en otra columna que se llama imputable propiamente. ¿Cuál tiene que ser el filtro acá? O sea, ¿con qué valor yo tengo que comparar? New. El del insert. Ahí, sí, el de new punto, cuenta superior, ¿verdad?
Sí, profe, cuenta superior. Claro, con ese, como les dije, yo accedo al valor que estoy escribiendo en la inserción o en la actualización. Entonces, a través de ese prefijo yo obtengo ese valor. Y quiero saber si esta cuenta superior es imputable o no. Entonces, acá en la cabecera recupero el valor de la columna imputable. Lo voy a guardar en una variable. Y que es el tipo varchar2 de 1. Ahí ya obtengo el indicador de imputable o no para la cuenta superior que yo le estoy tratando de asignar a una cuenta hija. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, si esta cuenta imputable, o sea, si el valor que guardé en la variable es igual a S, entonces no tiene que permitir la inserción o la actualización. Y como yo restringo eso a través, levanto un RISE Application Error. Entonces eso, como ya habíamos visto, detiene la ejecución del programa y todo lo que estaba haciendo queda abortado. Ahí le asigno un código de excepción, le pongo un mensaje indicando que la cuenta es imputable y no puede tener dependientes. ¿Está bien? Entonces ahí ya cubrimos lo que es el punto 1. Acá lo que puedo hacer es agregarle un filtro que solamente haga esa validación si esta columna tiene un valor. Porque como se darán cuenta, este campo es nullable, o sea, puede contener null. Entonces voy a validar siempre y cuando haya algún valor en ese campo. Si no, no voy a disparar la validación, a pasar de largo. A ver, voy a intentar un poco acá, que se entienda mejor. Estamos con la primera validación. La segunda validación dice, la cuenta no puede volverse imputable si ya tienes hijos. Esa validación más bien se va a aplicar para una actualización, ¿verdad? Porque si yo estoy insertando por primera vez una cuenta, de hecho no va a tener dependientes todavía. Entonces, creería yo que acá podemos condicionar con esta función que me retorna verdadero si es una actualización la que disparó el trigger. Y le puedo agregar otras condiciones, por ejemplo, decir que el valor imputable era no y que ahora quiere pasar o se le quiere asignar un valor a esa columna que sea igual a sí. Entonces esto es importante porque si se actualiza otra columna en la tabla de cuentas, yo no necesito disparar esas validaciones. Entonces solamente quiero disparar cuando este valor fue modificado de n a s. ¿Qué vamos a hacer ahí? Para el segundo punto. Dice, una cuenta no puede volverse imputable si ya tiene hijos. Entonces, si yo me voy y tomo esta cuenta y quiero actualizarla a S, me tiene que saltar un error porque esta cuenta a simple vista veo que ya tiene un hijo. No puede cambiar de valor. Entonces, ¿cómo voy a armar ese select? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Cómo va a ser el select para...? O sea, lo primero que tengo que hacer es contabilizar cuántos hijos tiene esa cuenta. ¿Qué tabla voy a consultar? Cuentas. Ok. ¿Cuáles van a ser los filtros o cuál va a ser el filtro? Yo voy a recibir un número de cuenta.
Y esa cuenta tengo que ver si es la cuenta superior de otras cuentas. Sería de esa manera. Entonces, mi filtro va a ser por el campo cuenta superior es igual a new.código de cuenta. Entonces recibo un número de cuenta a través de la operación DML y me voy a buscar si esta cuenta es la cuenta padre de otras cuentas. Sería la traducción del cell. Y acá lo que puedo hacer es un count para ver cuántos registros cumplen con la condición. Vamos a probar este, para que se entienda mejor. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la cuenta que se quiere modificar. Esto es lo que yo voy a recibir en este parámetro a través del prefijo y vamos a ejecutar. Entonces, esta cuenta no puede cambiar a imputable porque ya tiene 3 hijos. A ver si, por ejemplo, tomo esta. Esta, por ejemplo, no tiene hijos. Entonces, en ese caso sí va a poder cambiar de imputable, no así. Bien, entonces acá voy a declarar una variable. Le voy a guardar la cantidad. Inicializar a 0. Entonces ahí ya tengo la contabilización. ¿Cómo va a ser la condición para levantar la excepción? De cantidad, ¿cómo tiene que ser? Mayor ¿a cuánto? Mayor a 0. Exactamente. Entonces, si hay un valor mayor a 0, significa que ya tiene un registro dependiente, no importa cuánto, ¿verdad? Si es 1, entonces ya no debe permitir el cambio. Entonces, a ver. Acá pongo un mensaje, la cuenta no puede volverse imputable. Y creo que eso sería básicamente. Vamos a repasar otra vez. Una cuenta no puede ser padre de otra cuenta si ya es imputable. Entonces, hicimos un select donde buscamos el indicador de imputable para la cuenta superior que le estoy tratando de asignar a la cuenta hija. Si ese valor es igual a ese, o sea, si es imputable, entonces no puede ser una cuenta padre. O sea, no le puedo asignar como cuenta padre a otras cuentas. Eso lo hago siempre y cuando se asigna un valor a la cuenta superior. La validación 2 me indica que una cuenta no puede pasar a imputable, o sea, no puede cambiar de N a S si ya tiene hijos. Entonces hice un select otra vez de cuentas, donde capturo el código de cuenta, en este caso el código de cuenta hijo, y me voy a buscar si esta cuenta es padre de otras cuentas. Eso lo cargo en una variable y si la variable es mayor a 0, entonces sí tiene hijos. Ya sabemos que este trigger no es la solución porque me va a funcionar solamente cuando es before insert y cuando es update va a chillar. Luego lo vamos a crear y luego vamos a transformar la solución. Bueno, vamos a probar. Vamos a hacer una inserción de cuentas. Tengo código de cuenta como pk, nombre de la cuenta. A ver, ID de tipo. Nivel cuenta superior. Orden. Fecha de apertura.
sí es imputable. Vamos a mirar, a ver un poco. Vamos a copiar los valores que tiene esta cuenta. Entonces vamos a asignar un número A. Creo que es ahora un poco 2.040.000. Nombre de la cuenta le vamos a poner prueba. ID de tipo, a ver qué valor tiene eso. 5 dice. ID de tipo 5, nivel 3. Acá está cuenta superior. Entonces, si le asigno, a ver, como cuenta superior, esta cuenta, por ejemplo. Esta cuenta es imputable. Entonces debería saltar la validación. Entonces vamos a suponer que ese va a ser su cuenta padre. En el campo orden, a ver qué le podemos pasar de, dice acá. Fecha de apertura, le ponemos sysday. Le ponemos que sí va a ser imputable. Saca nombre de cuenta, código de cuenta, nombre de cuenta, ID de tipo 5, nivel 3, la cuenta superior, orden, fecha de apertura, imputable. A ver, dice, no se ha encontrado ningún dato de cuentas. A ver, ¿cuál es el problema? No le está encontrando a esta cuenta. Está mal mi número de cuenta padre. A ver. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Vanessa, Sí, yo fui, disculpas. Vale, sin problema. Bueno, a ver qué estamos haciendo mal acá. Esta cuenta no está asociada como superior. Esta cuenta no es superior de nadie. Por eso está saltando la validación. Ok. Bueno. Voy a probar el otro, que es el update. Vamos a ver. Update de cuentas. Voy a tratar de volver imputable a esta cuenta, que yo sé que ya tiene hijos. Vamos a chequear otra vez. Entonces esta cuenta imputable no porque tiene hijos.
Bueno, acá sí ya sabemos que nos iba a dar el error de la tabla mutante. Porque nuestra excepción es solamente cuando es un trigger before insert. Entonces ahí no tenemos problemas. Pero cuando es before update, sí o sí error de la tabla mutante. Entonces el otro lo que quiero ver por qué no nos está funcionando. A ver si hicimos algo mal. La cuenta que nosotros estamos asignando no existe luego como cuenta, no es cuenta superior de nadie. Por eso cae por un no data found. En realidad este filtro no está bien. Tiene que ser por código de cuenta. Yo recibo la cuenta superior. Vamos a probar acá. Yo recibo el código de cuenta superior y lo busco en realidad por código de cuenta, pues yo necesito el indicador de esa cuenta. Ahí sí me devuelve si es imputable o no. Entonces ese fue el error. Yo capturo el valor de la cuenta superior y me voy a buscar si esa cuenta es imputable o no, pero el filtro lo aplico sobre código de cuenta nada más. No es correcto hacerlo sobre el código de cuenta superior porque esta cuenta ya puede o no ser una cuenta superior de otra. Pero este sí es correcto que hagamos de esa forma. Entonces acá yo recibo un código de cuenta y veo si esa cuenta es padre de otras cuentas. Entonces vamos a volver a crear el trigger. Y ahora sí vamos a probar nuestra inserción. Ya vimos que esta cuenta, al ejecutar este select, me dice que es imputable. Entonces, ahí está. Dice la cuenta, se refiere a la cuenta padre que yo estoy tratando de asignar, que sería esta. Es imputable y no puede tener dependientes. Entonces, para que pueda tener dependientes debe ser imputable, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, nuestra validación funcionó cuando hicimos una inserción, pero fracasó cuando hicimos una actualización. Nos salió el error de la tabla mutante. Entonces, vamos a ver cómo solucionar eso ahora. ¿Alguna consulta hasta acá? Antes de avanzar al siguiente punto, ¿se entiende el concepto? ¿Algo que quieran volver a recalcar? Bueno. Hay dos formas de que podamos solucionar esto. La primera opción es creando dos triggers. El primer trigger que voy a crear es un trigger a nivel de sentencia, porque en el trigger a nivel de sentencia no se da el error de la tabla mutante. Entonces yo puedo leer tranquilamente los datos de la tabla de cuentas, ya sea si es una inserción o una actualización el evento que disparó el trigger. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese trigger a nivel de sentencia? Vamos a guardar todos los datos de la tabla de cuentas que yo necesito para poder aplicar esas validaciones en el trigger a nivel de fila. Voy a tener dos triggers. En el trigger a nivel de sentencia voy a hacer el select de b-cuentas porque ahí no hay error de la tabla mutante. Voy a guardar todos los datos que necesite y esos datos los voy a guardar en una tabla indexada. Eso va a ser la función del trigger a nivel de sentencia. Luego voy a programar un trigger a nivel de fila donde voy a usar los registros que cargué en la tabla indexada y voy a aplicar esas mismas validaciones que estuvimos viendo. Ver si la cuenta tiene hijos, que no pase de imputable así, o si la cuenta padre ya es imputable, no puede tener hijos. ¿Está? Entonces una de las opciones serían programar dos triggers y luego vamos a ver la segunda opción que es a través de los triggers compuestos hacer la solución dentro del mismo trigger. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable, una tabla indexada,
Pero esa tabla indexada tiene que ser visible tanto para el trigger a nivel de sentencia como para el trigger a nivel de fila. Para que eso sea posible voy a crear un paquete. Voy a crear solamente la especificación de un paquete y ahí voy a declarar mi tabla indexada. Entonces eso posibilita que yo pueda instanciar variables de esa tabla indexada desde otros programas. En este caso sería desde un trigger. Habíamos visto eso en tabla indexada. En principio dijimos que esa tabla tenía vida o su alcance era solo dentro del programa que lo declara, pero también habíamos mencionado de que esas variables pueden ser visibles por otros programas si nosotros lo declaramos como una variable global dentro de un paquete, o sea, como un dato global dentro de un paquete. Entonces ahora vamos a usar eso. Vamos a crear un paquete, qué sé yo, pkg valcuentas is en. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es declarar una tabla indexada. Type de cuentas is table of. Bueno, ¿y ahí qué vamos a hacer? Como les dije, nosotros necesitamos guardar en la tabla indexada los datos de las cuentas que yo necesito para hacer mis validaciones. ¿Qué datos yo necesito específicamente de la tabla de cuentas? A ver quién me responde. Basándonos en este trigger que programamos. ¿Qué datos yo necesito para hacer esas dos validaciones? ¿Qué campos necesito de la tabla cuentas? A ver. El código de cuenta y la cuenta superior, profe. Sí, el código de cuenta vamos a usar para indexar nuestra tabla indexada. Vale la redundancia. Pero en cada posición de la tabla, ¿qué necesito guardar? ¿Qué campo yo Cuenta necesito? superior es imputable. Imputable, excelente. Este no hace Cuenta falta. superior. No, este no es necesario. Ah, ok, ok. Imputable es uno de los campos que necesito guardar en cada posición de mi vector. ¿Y cuál es otro? La cantidad de hijos que tiene. Que esto debemos calcularlo, ¿verdad? Porque no tenemos un campo así de cantidad en la tabla de cuentas. Entonces, antes de declarar mi tabla indexada, tengo que declarar un registro entonces, que también ya habíamos visto. Voy a llamar rcuenta y record, y ahí este registro va a estar compuesto de dos campos. Primeramente del campo imputable, que es del tipo varchar2, y después por el campo cantidad de hijos. Con esos dos valores yo ya puedo hacer mis validaciones. Le vamos a poner number de 8. Entonces mi tabla indexada de cuentas va a ser del tipo rcuenta y va a estar indexada por un tipo de dato binary integer. Acá declaro una variable de cuenta del tipo tcuenta, o sea, una instancia de ese vector. Entonces el paquete lo utilizo solamente para eso, para declarar en este caso un tipo de dato global que yo lo pueda leer desde otro programa, en este caso va a ser de un trigger. Entonces esta es la única forma de que estos tipos de datos PLSQL tengan un alcance global o puedan ser visibles para otros programas. Ahí está el paquete creado. El segundo paso sería crear un trigger a nivel de sentencia. Y el otro sería crear un trigger a nivel de fila.
Entonces declaro el trigger. A ver, este trigger vamos a pisar con este nuevo trigger. Este va a ser before insert or update en la tabla de cuentas, pero no va a tener la cláusula for each row porque es un trigger a nivel de sentencia. O sea, se va a disparar cuando yo le doy F8 a mi sentencia insert or update, se va a disparar, lo primero que se va a disparar es ese trigger a nivel de sentencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Como este trigger no genera el error en la tabla mutante, entonces yo ahí puedo leer tranquilamente la tabla B-cuentas. Pero en este trigger que voy a programar a continuación ya no puedo hacer eso. Entonces acá voy a hacer un select de B-cuentas, voy a recuperar los datos que necesito y voy a guardarlo en una tabla indexada. Y esa tabla indexada yo voy a leer en este segundo trigger para hacer mis validaciones. ¿Por qué? Porque en este segundo trigger yo ya no puedo, me tengo que olvidar de que puedo hacer select de B-cuentas. Hasta acá puedo hacer select, en este trigger que voy a declarar acá ya no puedo hacer. Entonces lo que vamos a hacer es cargar o hacer una réplica de la tabla B-cuentas a la tabla indexada que acabo de crear en esta especificación del paquete. Entonces me voy a buscar estos selects. Habíamos dicho que necesito recuperar el indicador de imputable. Entonces voy a crear un cursor porque voy a recuperar todas las cuentas. Para volcar en la tabla. Entonces select from B-cuentas. Necesito el código de cuenta. Necesito el indicador de imputable. Y necesito la cantidad de hijos que tiene cada cuenta, si es que lo tiene, ¿verdad? Entonces, acá tengo ese select, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es un subquery a nivel de columna. Le saco este into. Este subquery lo que hace es otra vez un select de B-cuentas. Y siempre es importante vincular este subquery con el query principal. ¿Por qué columna le voy a relacionar? Lo voy a relacionar por la columna código de cuenta. Entonces, por cada cuenta, él se vaya a calcular o verificar si esa cuenta es la cuenta superior de otras cuentas. Entonces, ahí vamos a saber la cantidad de hijos. Vamos a probar este, vamos a ver qué trae, ¿verdad? Acá vemos hasta la cuenta. Este es, por ejemplo, una cuenta no imputable, tiene 3 hijos y así sucesivamente. Entonces creo yo que con esa información nosotros vamos a poder hacer ya nuestras validaciones correspondientes. Entonces está el cursor y luego lo que tengo que hacer es cargar mi tabla indexada. Acá pueden usar bulk collect, como habíamos visto, eso ya depende de cada uno. A ver un poco, bueno, mi variable está acá, es una variable global, entonces para que yo pueda acceder a esa variable tengo que anteponer el nombre del paquete, en este caso de pkg valcuentas, punto, el nombre de la variable global a la cual quiero acceder, que en este caso es la variable bcuenta, que es una tabla indexada. Lo primero que puedo hacer es, antes de nada, vaciar esta tabla, en caso de que haya quedado con valores, porque es una variable global, es por ahí
He quedado con valores de otra sesión, por las dudas. Entonces se recomienda primero limpiar esa tabla global. Y acá, como ya saben, con este ciclo for voy a empezar a recuperar cada uno de los registros de mi cursor y por cada registro recuperado voy a ir creando, voy a ir volcando en el vector. Habíamos quedado de que el vector iba a estar indexado por el campo código de cuenta. Este campo lo recuperamos acá, en la cabecera. Y luego ya le asigno al primer valor del campo del registro que es imputable. Y hacemos lo mismo para el otro campo, que es cantidad de hijos. Entonces recuerden que nuestro vector está basado por un dato compuesto. Y el dato compuesto es un registro que tiene dos campos. Entonces escribo el nombre del vector, la indexación del vector y el nombre del campo al cual le quiero asignar un valor. Esto va a ser igual, voy a volcar lo contenido en registro.imputable que viene de mi cursor. Y acá registro.cantidad de hijos que también proviene de mi cursor. Bien, y sería nada más que esto en el trigger a nivel de sentencia. O sea, recuperar todo lo que yo necesito de cuentas y volcarlo en una tabla o hacer una réplica en la tabla. Volcar todos esos registros en una tabla indexada. Vamos a ver si before insert o update en cuentas. Declaro mi cursor. Acá recupero todas las cuentas. Acá limpio mi tabla o mi vector global. Y acá ya empiezo a recuperar cada uno de los registros del vector y le voy pasando a la tabla indexada. Entonces vamos a crear este trigger. Dice que fue creado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran volver a repasar? Bien. Bueno, una vez que yo tengo los datos cargados, me voy a crear el trigger a nivel de fila. Y voy a copiar esto que ya hice anteriormente. Acá le voy a poner un nombre -2 para no pisar mi otro trigger, el trigger a nivel de sentencia. Bien, y este sí es un trigger a nivel de fila que se va a disparar antes de insertar o actualizar en b-cuentas. Entonces sí va a llevar la cláusula for each row. ¿Cuál es la particularidad de que yo me tengo que olvidar que puedo hacer esto? Entonces esto está prohibido y también esto está prohibido. Entonces, ¿qué hago? Ya que no puedo consultar b-cuentas, ¿cómo voy a obtener los valores? Y voy a estirar los valores de mi tabla indexada que creé en el trigger anterior, donde ya están cargados los valores de las cuentas. Entonces acá, en vez de verificar si esta cuenta superior es imputable, haciendo un select de b-cuentas, yo me voy a ir directamente a consultar este vector. Cuentas.bcuentas, la posición dada por este valor, la voy a buscarle a esta cuenta superior y voy a obtener el indicador de imputable. Esto que me devuelve lo voy a cargar en la variable. Y nada más que eso. Le llamo a mi vector, le paso este valor como índice, le busco a esa cuenta superior dentro del vector y recupero su campo de imputable.
Si esto es sí, entonces levanto la excepción. Entonces ahí mi trigger ya no debería fallar cuando es un update porque yo ya no estoy haciendo select de b-cuentas. Ya lo hice acá más arriba, en este trigger a nivel de sentencia que no genera error en la tabla mutante. Bueno, lo que acá tenemos... Profe, Sí, ese error o sea, a lo que se refiere el tema de la tabla mutante es o sea, ese error te da al querer modificar una tabla, o sea, querer consultar una tabla que al mismo tiempo estás tratando de alterar. sí, o O- sea, estás o- consultando los registros de una tabla que está siendo actualizada. Está ok, siendo modificada por una inserción, bien. un borrado, una actualización. Entonces vos tenés acá, tenés un trigger sobre b-cuentas y ya sabemos que un trigger se dispara a consecuencia de una operación DML. O sea, yo hice un insert en b-cuentas y me dispara este trigger. Pero este trigger a la vez está tratando de consultar otra vez la tabla b-cuentas que está mutando, ¿verdad? Si es before insert no hay problema, no hay error de la tabla mutante. Pero si es un evento de update, sí hay error de la tabla mutante. ¿Está bien? Sí, ahí ya me quedó claro, gracias. Ok. Entonces nos quedamos acá en este punto. A ver, bueno, lo que acá debo hacer también es actualizar los valores de la tabla indexada. ¿Qué pasa si la cuenta no es imputable? Entonces me debe permitir avanzar con la operación y eso implica que esta cuenta superior tiene un hijo más. Entonces tengo que proceder a actualizar ese campo. Entonces si no se cumple, significa que no es imputable, entonces está bien, pero yo tengo que mantener esta tabla indexada con valores actualizados. Al permitir avanzar significa que esta cuenta superior ahora tiene un hijo más. Le acabo de asociar un registro nuevo. Entonces tengo que incrementar el campo cantidad de hijos para esa cuenta. Acá le pongo cantidad de hijos más 1. A ver, esto creo que es cantidad de hijo, sí, está bien, cantidad de hijo. ¿Por qué hago esto? Porque este trigger se puede disparar como consecuencia de un update que afecta a varios registros, ¿verdad? Entonces, yo tengo que actualizar mi tabla indexada para poder hacer una validación correcta con el siguiente registro que me va a venir. Por ahí puede ese registro volver a consultar esta misma cuenta superior y si yo no le aumenté su cantidad de hijos, entonces va a tener un valor incorrecto y capaz mi validación no funcione bien, ¿verdad? Entonces, por eso debemos actualizar esos valores en nuestra tabla indexada. Por este lado ya está, entonces pasamos al segundo punto. Acá nosotros lo que hacíamos era recuperar la cantidad de hijos. Entonces vuelvo a escribir el nombre de mi vector, donde tengo todos los datos cargados. En este caso, el índice está dado por el campo new código de cuenta. Y acá, en lugar de recuperar el valor del campo imputable, voy a recuperar el valor cantidad de hijos. Y esto lo voy a cargar en esta variable. Si cantidad es mayor a 0, entonces levanto la excepción. Si no es mayor a 0, entonces significa que la cuenta pudo cambiar de imputable no a imputable sí. Entonces tengo que volver a actualizar mi tabla indexada para esta cuenta. Pero en este caso,
para el campo imputable le pongo que ahora sí es imputable. Bien. A ver. Ahora vamos a repasar entonces. Punto 1, como parte de la solución, creamos un trigger a nivel de sentencia para los eventos insert update. Lo que hicimos fue declaramos un cursor. En ese cursor recuperamos todos los datos de las cuentas que necesitamos para hacer las validaciones. El código de la cuenta, el indicador de imputable y cuántos hijos tiene cada una de las cuentas, ya sea una cuenta hija o una cuenta padre. De eso lo vimos acá en el select. Obtuvimos todos esos valores. Esos valores los volcamos a una tabla indexada que está declarada en un paquete, que es la única forma de que yo pueda verle a una tabla indexada, es declarar en un paquete como variable global. Acá cargamos los campos imputable y cantidad de hijos, de acuerdo a lo que nos devolvió el cursor. La tabla está indexada por el código de la cuenta. Entonces ahí no tuvimos problemas. Y luego programamos nuestro trigger a nivel de fila, donde sí ya aplicamos las validaciones que pedía el ejercicio. Tomamos el mismo desarrollo que hicimos inicialmente, el desarrollo que nos sirve pero a medias, porque cuando es un update esta solución no sirve. Y lo único que hicimos fue reemplazar los cells que consultaban B-bajo cuenta, porque eso es lo que no podemos hacer, o sea, eso está prohibidísimo. Entonces, en vez de consultar la tabla B-bajo cuenta, consultamos nuestra tabla indexada, que es una tabla global, o sea, que se cargó en otro programa, pero yo lo puedo ver en otro programa porque es una variable global. Y acá directamente lo que hicimos fue le buscamos a la cuenta superior en nuestro vector, recuperamos el indicador de imputable y verificamos si ese valor es igual a sí. Si es igual a sí, levantamos una excepción y si no, actualizamos el campo cantidad de hijos en nuestra tabla indexada. Si es imputable no, entonces significa que esa cuenta ahora tiene un hijo más, entonces le sumamos 1. Para la segunda validación de cambiar imputable no a S, necesitamos saber cuántos hijos tenía la cuenta. Y eso también ya lo cargamos en nuestra tabla indexada. En este caso le buscamos al código de la cuenta en el vector y recuperamos el valor contenido en cantidad de hijos. Si ese valor es mayor a 0, no puede hacerse el cambio. Caso contrario, debo actualizar mi tabla indexada y decir que esta cuenta ahora pasó a ser imputable. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Algo que no quedó claro? Vamos a compilar los dos triggers y vamos a probar. Bueno, entonces vamos a, por ejemplo, ejecutar esta sentencia que ya habíamos probado. Bueno, ahí nos dice la cuenta es imputable y no puede tener dependientes. O sea, al menos esta nueva validación con estos nuevos triggers creados funcionó. Y ahora vamos a tratar de hacer el update de esta cuenta. También, ahora sí ya me tiene que validar y no me tiene más que saltar el error de la tabla mutante, porque ya resolví ese problema. O sea, acá se dan cuenta cuando hago el update me dice la cuenta no puede volverse imputable. O sea, ya no me sale el error de la tabla mutante porque yo ya resolví eso. A ver si vemos más hacia atrás. Cuando yo lanzaba ese update, me decía la tabla B-cuenta está mutando. Entonces no disparaba la validación que yo necesitaba y ahora con esto que acabamos de hacer sí ya se dispara la validación.
¿Alguna consulta antes de ver la opción 2 que tenemos? ¿Quedó todo claro? Es un poco complejo de entender, pero requiere de mucha práctica. Entonces, tienen que practicar a full para que puedan entender el concepto y les resulte más fácil luego hacer los desarrollos tanto en el trabajo práctico como en el examen. Requiere de mucha práctica, que es un concepto medio abstracto. Entonces, hay que practicar a full. La otra forma que tenemos de resolver es utilizando un trigger compuesto, un trigger compound. Este trigger lo que permite es codificar diferentes momentos dentro de una misma unidad de programa. O sea, puedo programar un evento after o before dentro de un mismo trigger. Si nosotros no, a ver, este caso por ejemplo solamente lo hicimos podemos programar un solo momento, que es el before. Y con el trigger compuesto podemos programar diferentes momentos y también dentro del trigger podemos crear triggers a nivel de sentencia y a nivel de fila también. O sea que esta misma solución lo podemos hacer con un trigger compuesto en una sola unidad de programa y no en dos triggers como estuvimos viendo. Vamos a ver. Entonces, este sería el cuerpo del formato o la sintaxis de un trigger compuesto. Esta cláusula before statement me permite programar un trigger a nivel de sentencia y esta cláusula before each el trigger a nivel de fila. Entonces todo esto en un solo trigger, sin necesidad de hacerlo en dos como esto. Entonces esta misma solución podemos llevarla en el trigger. A ver. Entonces llevamos esta solución. Este cursor lo podemos poner acá. Y el begin lo copiamos también a sí mismo. Y sería este. Acá tengo mi trigger a nivel de sentencia, está el cursor y acá está el volcado en la tabla indexada. Ya no es necesario acá utilizar esta variable global, yo puedo definir acá mismo, crear una tabla indexada y referenciarlo acá sin problemas, como les parezca más práctico. Y llevo la programación de mi trigger a nivel de fila, sería todo esto en este bloque de before. Acá le pongo begin. Y tengo algunas variables que se fueron declaradas. Sería esto acá. Se escribe replay trigger. Voy a ponerlo trigger-3 por insert or update on b-cuentas. Y acá indico que es un compound trigger. Está mi bloque a nivel de sentencia. El cursor, la carga de la tabla indexada y luego está mi bloque a nivel de fila donde hago las validaciones correspondientes. Entonces debería funcionar igual que el resto. Vamos a probar. Para que no haya problemas y se pisen los triggers, porque ambos hacen lo mismo, voy a borrar estos triggers que creé anteriormente.
y el otro es este. Ahí ese disparador creado. Vamos a probar otra vez las sentencias. Ahí dice la cuenta es imputable y no puede tener dependientes. Y luego de esta update tiene que decir que ya tiene hijos y no puede ser imputable. O sea que está funcionando. Optan cualquiera de las opciones que les parezca más práctica. Si esta es más práctica o más fácil de entender, entonces usan esta opción. Si no, hacen la programación por separado. Crean el trigger a nivel de sentencia primero y luego el trigger a nivel de fila. ¿Hasta acá queda alguna duda sobre lo referente a triggers de tabla mutantes? Profe, tengo una consulta. Sí. Más bien te quería consultar sobre qué método, sí, o sea, ambos métodos son aplicables al mismo problema, entonces, profe, así entiendo yo. Sí, lo del trigger compuesto y el trigger, hacerlo por trigger separado. ¿A esos dos métodos te referís? Sí, sí, sí. Sí. Los dos métodos se Ya es pueden una utilizar. cuestión de comodidad, entonces, profe. Sí, ya depende de ustedes. Nosotros generalmente no les imponemos desarrollarlo de una u otra forma. O sea, si ustedes lo quieren hacer con los dos triggers separados o lo quieren hacer como un trigger compuesto, sí ya depende de cada uno. Con el que le parezca más fácil de entender. A lo que voy nomás, profe, no es que uno tiene ventajas sobre otro en ciertos problemas o cosas así, ¿verdad? Es cuestión No, de comodidad. creería que no. Este sería un poco más, no sé, ordenado, por decirlo de una forma, porque en un solo trigger ya tengo ambos, ¿verdad? Pero otra ventaja así visible no, ¿verdad? Y tampoco restricciones, ¿verdad? Ok, correcto, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a ver rápidamente esta última variante de trigger, que son los triggers de sustitución, que son triggers que se disparan sobre vistas, ¿verdad? Cuando habíamos visto la clase de vistas, recuerdan que habían algunas vistas sobre las cuales yo podía aplicar algunas operaciones de ML. Ya tengo la vista, tengo el select asociado a la vista y yo, por ejemplo, podía hacer insert into la vista, le paso los valores o hago un update de la vista. Y, o sea, le usaba la vista como un intermediario para actualizar o insertar un registro en las tablas bases. O sea, las tablas bases son la tabla base es la tabla sobre la cual se crea la vista. Pero tenía ciertas restricciones. Por ejemplo, la vista tenía que consultar una sola tabla. La vista no podía tener funciones de grupo como zoom, ABG, group by, o el operador distinct, operaciones de conjunto, etcétera, etcétera. Entonces también se pueden programar, ya que las vistas permiten operaciones de ML, también se pueden programar triggers sobre las vistas. Entonces acá hay un pequeño trigger. Esto vamos a analizar ya nada más qué es lo que hace. Es un trigger de la tabla B personas, o sea, perdón, una vista que consulta la tabla B personas y B localidad. Es facilito, ¿verdad? Hace un vínculo con ID de localidad y recupera los datos de la persona y la localidad. Nada complicado. B per localidad. Local. Ahí me trae todos los registros. Entonces esa vista tiene un trigger programado. Estos triggers de sustitución tienen una particularidad. Dice que las opciones after y before no se aplican para las operaciones de sustitución. O sea, no tengo esos momentos after o before. Directamente le indico el evento, si es una inserción o una actualización la que dispara. Se voy a sacar, la solución está particionada, entonces voy a sacar, para entender mejor.
Voy a arreglar esto, está muy desordenado. Bien, ahí está. Ahí se entiende mejor. Vamos a analizar rápidamente qué es lo que hace. Acá creamos un trigger de sustitución. Eso le indicamos la palabra instead. Acá programamos los eventos. Los momentos no existen. O sea, no puedo poner before o after. Eso no existe acá. Indico que se dispare sobre la vista que creamos. Una vista convencional por cada fila afectada en la vista. Entonces acá tiene, lo único que hace es, acá pregunta si el evento es una inserción. Si le estoy asignando una localidad a la persona, lo que va y hace es validar si esa localidad existe. O sea, le pasa esta función, que es una función interna, que está en el declare, le pasa el ID de localidad. Esta función lo que hace es verificar si esa localidad existe en blocalidad. Si existe, retorna true. Si no existe, cae por la excepción no data found y retorna false. Entonces vuelve acá. Si esto es true, perdón, si es false porque dice not, o sea, está negando lo que devuelve esto. Si es false, entonces pasa a insertar la localidad, ¿verdad? Porque no existe. Hace toda esa validación y luego se va a insertar en la tabla de personas con los valores que obtengo a través de los prefijos new. Y en el caso de que sea una actualización, lo único que hacemos es pasarle los valores que nos devuelven los prefijos a los campos correspondientes de la tabla persona. Entonces, ¿cuándo se va a disparar? Cuando yo haga un insert, pero sobre la vista. De per local, o haga un update de per local. Entonces, ahí va a hacer que se active este trigger. Y el trigger lo que va a hacer es insertar esa persona y esa localidad en sus tablas correspondientes o actualizar los valores en las tablas correspondientes. Si esta era una vista que consulta una sola tabla, cuando yo hago un insert sobre esa vista, él directamente va a insertar en la tabla base. Vamos a suponer que solamente consultaba B persona. Entonces, al hacer insert into B per local, no iba a hacer falta este trigger porque él de por sí ya iba a insertar el registro en B persona. Pero como es un select que consulta dos tablas, entonces ya no es posible hacer una inserción directa. O sea, al probar esto me va a saltar un error porque la vista tiene que estar asociada a una sola tabla para permitir operaciones de ML. Entonces, como no se puede hacer de forma directa, programamos un trigger para que eso sea posible. O sea, un trigger que lleva esos registros a sus tablas bases, a persona y localidad. Entonces, eso nada más sería lo referente a triggers de sustitución que se disparan sobre vistas. O sea, después pueden probar, esto no es nada complejo. Bien, ¿alguna consulta antes de que hagamos algunos avisos y cerremos la clase? Bien. Una aclaración rápida que hoy me consultó un compañero con relación al trabajo práctico. Al final
Acá está. Bueno, un compañero lo que quiso hacer es probar esta función que se tiene que programar dentro del paquete, ¿verdad? Pero ¿qué particularidad tiene esta función que retorna una tabla indexada? Entonces, este llamado nosotros lo tenemos que hacer dentro de un bloque PL/SQL anónimo. Va a ser un declare, un begin, end. En el begin escribimos el nombre del paquete. Le pasamos los parámetros de entrada, creo que es número de solicitud, no me acuerdo bien. Monto préstamo, tasa, plazo, le pasan todos esos valores. Y esta función me retorna una tabla indexada. Entonces yo tengo que declarar una variable de ese tipo, tabla indexada, para poder recibir esos valores. Esta invocación directa no funciona, porque la función siempre me retorna algo. Tengo que volcar su resultado en alguna variable. Entonces la forma correcta es, ustedes declararon una tabla en el paquete, en la especificación o en la cabecera del paquete. Lo que tienen que hacer es acá declarar una variable de tabla e indicarle que sea del tipo, en mi caso, tcuotas. Entonces, lo que me devuelve esta función lo tengo que cargar en esa tabla. Esa sería la forma correcta de invocar si es que ustedes quieren probar de forma independiente esa función. Entonces, una vez que reciben los valores en esta variable, ahí ya tienen que empezar a iterar para ir leyendo qué contiene cada posición del vector. Eso ya saben cómo hacer. Eso nada más quería aclarar. No sé si hay otra duda con relación a esto. O bien lo que pueden hacer es, como vimos recién, acá en la especificación ya declarar una variable global. Entonces acá directamente ustedes dicen, te ponen el nombre del paquete, punto, el nombre de la variable global, y ahí leen los registros que trae la función. Cualquiera de las dos opciones. ¿Alguna ¿Me consulta? podría repetir, por favor? No me quedó muy claro. Esto último. Sí, lo último, la manera de invocarla. Vale. Bueno, un compañero quiere probar de forma independiente esta función fcalcular cuotas. Entonces, tenemos que hacerlo dentro de un bloque PL/SQL, anónimo, o si quieren crear otro procedimiento o como les parezca mejor. Entonces, en el paquete ustedes definieron el tipo de dato, un tipo de dato registro y un tipo de dato tabla. En esa misma especificación del paquete ustedes pueden definir una variable global de tabla del tipo tcuotas, así como vimos recién. Entonces, desde su bloque PL/SQL anónimo, ustedes pueden invocar directamente a esta variable global anteponiendo el nombre del paquete, punto, el nombre de la variable. Entonces, lo que retorna esta función se vuelca en esta variable. Y esa es la forma que pueden obtener ustedes los valores. A partir de ahí, ustedes ya pueden iterar lo que se cargó en esta tabla indexada. Hacen un for loop, ven cuál es el primer elemento del vector, cuál es el último elemento y cómo van a ir incrementando o van a ir recorriendo cada elemento. O la otra forma, si no hacen la declaración de esta variable global, entonces acá declaran una variable, escriben el nombre del paquete, punto tcuotas, que es este, y le ponen porcentaje type. O sea, le están diciendo que esta variable debe asumir esta estructura que está en este paquete. Profe, es Sí, importante mencionar que si es que están dentro del paquete, no hace falta preceder con el nombre del sí, paquete. exactamente. Así como dice la profe, si estamos luego dentro del paquete PSK Credit Corp, no hace falta utilizar este prefijo. O sea, directamente escribimos el nombre del tipo de datos de la variable. Pero como este es un programa externo al paquete, sí es necesario. ¿Ahí quedó más claro?
Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo, profe Laura, si nos explicas por favor, creo que hay un cuestionario, cuál es el plazo, los temas que abarcan. Profe, gracias por el espacio. Quería recordarles a todos los alumnos, ¿verdad? Que desde hace 4 minutos está habilitado el cuestionario número 5 y abarca temas que se fueron desarrollando la semana pasada y que justamente estuviste desarrollando hasta hoy, ¿verdad? Que incluía lo de triggers para tablas mutantes, ¿verdad? Tiene 4 preguntas y en total tiene un peso de 2 puntos. Tienen 5 minutos para completar el cuestionario a partir de que inicien y va a estar habilitado hasta mañana a las 11 de la noche. Ok, gracias Laura. Bien, también importante mencionar que este sábado hay clases, ¿verdad, profe Carmen? Creo que de las 8 de la mañana. Así mismo, profe. Ok. Entonces, para tener en cuenta, se va a desarrollar un tema nuevo, entonces es importante que todos estén presentes y la entrega del trabajo práctico es este domingo 8. Entonces, cualquier duda con relación al trabajo práctico ya saben por dónde canalizar. Profe, Sí, ahí de la clase nueva que vamos a dar el sábado, no es contenido que afecta al trabajo práctico que tenemos que entregar el domingo, ¿verdad? no, sería para el siguiente trabajo práctico. Todo el contenido para el trabajo práctico ya está incluido en la clase de hoy. Desde hoy desarrollaron todo lo necesario. Es más, en las clases pasadas ya tenían todo lo necesario para Ok, hacer el trabajo práctico. ok, gracias. Bien, si no hay consultas, entonces ya cerramos la sesión de hoy y vamos a estar hablando el próximo jueves. Chao, profe, Gracias. gracias. Damos gracias a todos. Buenas Chau, chau. noches a todos. Chao, chao.